Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Tenemos una invitada de honor acá para nuestro taller y nuestra escuela. Gracias, Magdalena, por estar aquí. Magdalena Valdés es la fundadora y directora de Bosco. Ella está convencida que la solución a la actual crisis ecológica y climática depende de la reconexión de las personas con la naturaleza. Ha puesto toda su energía en repoblar las ciudades con bosques nativos de crecimiento acelerado que permitan a las personas conocer, querer y cuidar nuestro patrimonio natural. Todo suelo sueña ser un bosque, es parte del eslogan de Bosco y ocupan el método Miyawaki, que es un sistema intensivo de restauración ecológica, de lo que nos va a hablar hoy día. Muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, qué bueno conocerlo, gracias por la invitación. Me imagino que se escucha bien, además somos pocos, así que cualquier cosa que quieran ir preguntando me la pueden hacer o al final o pueden también interrumpir, no hay problema, ¿ya? Pero antes estábamos hablando que quizá sería mejor si es que acumulamos todas las preguntas para el final, pero si hay alguna que les urge, entre medio, no hay ningún problema. Claro, como decía la Gabri, soy Magdalena Valdés, vengo del mundo, siempre parto así, yo vengo del mundo de las ciencias sociales, la gente jura que soy ecóloga o algo así, y no, y eso ya es como un primer mensaje, o sea, cuando decimos que las personas tenemos que reconectarnos con la naturaleza, parto por mí, o sea, digamos, todos tenemos que hacer esa reconexión con la naturaleza, y Bosco existe un poco por una inquietud inicial que ya se las voy a ir contando y que después tuvo su desarrollo. Vamos a hablar un poco de esa experiencia personal y de ese tránsito, de la ruta hacia el bosque. Sobre Akira Miyawaki les voy a contar también de qué se trata, cuál es su interés y cómo llega a este método y las derivaciones a partir del método Miyawaki. Yo no sé si lo habían escuchado alguna vez, en todo caso, el método Miyawaki. Algunos sí, otros no. Así que ahí vamos a... Perfecto. Y vamos a hablar, por supuesto, de los bosques Miyawaki. Les voy a mostrar muy brevemente, pero es bien inspirador, esa evolución rápida del primer bosque que hice a modo de prototipo, en verdad, la verdad es que lo hice porque quería tener un bosque en mi casa. No hubo más intención que eso. Después derivó en Bosco. Y brevemente, y ahí podemos abrir una conversa también del bosque urbano y las posibilidades que se abren a partir de eso. Entonces, claro, como decía la Gabri, nosotros tenemos un propósito, no decir eslogan porque es como rebajarlo, es un propósito, y es que todo suelo sueña con ser bosque. Entonces, la gente me pregunta, ¿y qué es lo que hace Bosco? Eso, o sea, donde haya un suelo disponible, nosotros estamos disponibles para transformarlo en bosque, ya sea de espacio público, privado, particulares, en su casa, no importa. Donde hay un suelo disponible, ese suelo lo único que quiere es ser transformado en bosque o en el ecosistema de referencia que le corresponda. Es decir, si es que estamos trabajando en el norte, no vamos a hacer un bosque, sino que vamos a hacer el ecosistema, vamos a apuntar al ecosistema que le corresponda, porque no todo suelo o no todo ecosistema puede sostener un bosque. Entonces, esto es una forma de decir, ese es el ideal. Todo suelo sueña con ser bosque. No hay nada más lindo que un bosque en la naturaleza o una selva. Eso ya es como el extremo bosque es la selva. Entonces, de eso se trata. ¿De dónde viene esto? Esta lámina yo la pongo porque tiene que ver con el origen de Bosco o con el origen de mi interés. Como les decía, yo soy historiadora y tengo un máster en sociología en curso. La tesis quedó ahí por culpa de Bosco. Una tesis sobre la guerra, imagínense. O sea, el cambio de rumbo fue tremendo, sobre la guerra y la formación de los estados. Pero el origen de Bosco tiene que ver con un interés personal y con una motivación particular, no tiene que ver con hacer necesariamente buscar un negocio, sino que en el fondo dije, diablo, si existe esta metodología Miyawaki que hace crecer rápido los bosques nativos, ¿cómo no hacerlo? Más aún en contexto de crisis climática, cuando el bosque esclerófilo colapsó, porque uno podría decir ya que está prácticamente colapsado, el ecosistema de nuestra zona central, nuestro sistema mediterráneo, se vino abajo y lo que resiste, no solamente las plantas, porque ahí ustedes ven un quillay, que yo antes le sacaba fotos cuando iba al cerro en Pirque, yo vivo en Pirque, que siempre estaba vivo y era un quillay lindo de esos y bueno, se murió.
todo lo que está asociado a ese quillay, todo el circuito de fauna, de vegetación, de biodiversidad asociado a ese quillay, también se ve acotado. Es decir, el hábitat que representa ese quillay se desvanece y por lo tanto las posibilidades de vida se van reduciendo. Entonces, y esto es lo que me pasaba un poco a mí, que un bosque nativo se muera frente a nuestras narices es grave. O sea, no podemos no dejar de verlo como de extrema gravedad. Los bosques o los ecosistemas se construyen en cientos de miles de años o millones de años. O sea, están ahí de hace cientos de miles de años. Entonces, que en un periodo de, 20, 30 años, se desvanezca, se colapse de esa manera, es grave, es algo que no nos puede no llamar la atención. Y de ahí entonces viene ese interés personal. Y de la preocupación a la ocupación, literalmente en ese bosque, que también es un bosque chileno, pero de Chiloé, es un bosque chilote en el que estaba caminando justamente en enero de 2019, de hecho ahí se ve mi hijo mayor cuando estaba más chiquitito, en ese bosque, en una conversación con una persona que es un conocido, y él me dijo, y estábamos hablando justamente, el 2019 fue el 2018, 17, el 19 fue particularmente un año crítico en términos ecológicos aquí, por la escasez de lluvia. Pero en enero del 2019, entonces, este conocido me dice, Magdalena, pero igual hay cosas buenas que pueden pasar, porque, por ejemplo, existe una metodología que permite hacer crecer rápido los bosques nativos. Y yo quedé rayando con esa idea. O sea, ¿cómo puede existir un sistema que permita que las plantas crezcan rápido, cuando las plantas son particularmente lentas, o sea, sobre todo a tiempo humano, están a destiempo con nosotros, la naturaleza muchas veces está a destiempo con nosotros. Y no es culpa de nadie, digamos, es así, no hay que... Entonces, nosotros que somos apurete, porque nuestra vida es corta, que una planta logre visualmente ser, o sea, que logremos observar cómo crece en un periodo corto de tiempo, es alucinante. Y representa algo como, es un estímulo, digamos, es súper atractivo, es muy encantador, por decirlo de alguna manera. Y el origen de todo, entonces, es Akira Miyawaki. Akira Miyawaki murió ya hace un par de años atrás, o un año y tanto. Era un botánico, ecólogo japonés, con todo tipo de premios. Murió a los 90 y tantos años, como buen japonés, así de esos que tienen como un contacto permanente con la naturaleza. Y él, para acelerar un poco, no voy a contar de su vida, pero sí voy a contarles un poco de esto. Él empezó con una obsesión con las malezas, en una época en que nadie se interesaba por las malezas. Hoy día mucha gente ya no habla de las malezas y está bien, o algunos dicen hasta las buenesas. Son herbáceas, son hierbas finalmente que van colonizando suelos. Eso es, una maleza es una planta pionera que encuentra su nicho y que está disponible para crecer donde no hay más cosas. Es decir, es súper aperrada porque está disponible para crecer expuesta al sol, con suelos degradados, etc. Esas son las malezas. Hay algunas que pueden ser invasoras y efectivamente tenemos que controlarlas, pero otras son bienvenidas porque están cubriendo el suelo y están devolviendo vida. Y después de estar trabajando con las malezas, o mientras estaba en eso, lo llama un súper científico también, ecólogo alemán, y le dice, mira, es probable que a ti nadie te pesque, excepto yo. Él dijo, a mí también me interesan las malezas, y lo invitó a hacer su doctorado entonces a Alemania. Entonces Akira Miyawaki viajó a Alemania, hizo su doctorado ahí, y ahí es donde este mismo guía alemán que tuvo, Tüxen, le dice, las malezas son importantes, pero mucho más importante que eso es la vegetación natural potencial. Para lograr reconstituir los ecosistemas es clave este concepto, que no es de Akira Miyawaki, no estoy segura si es de Tüxen o de otra persona, es un alemán también, pero es un concepto que se usa mucho en restauración ecológica y ese es un concepto clave también, restauración ecológica y vegetación natural potencial. La vegetación natural potencial, en estricto rigor, es de alguna manera la flora nativa, la vegetación nativa de cada espacio, pero también en su momento último. Vegetación natural potencial, es decir, ¿qué es lo que habría aquí, en este lugar, si es que no hubiera existido intervención nuestra, de las personas? Cuente. ¿Qué año es lo de Tüxen? Debe haber sido en los años 60.
aproximadamente en los años 60, sí. Entonces, finalmente tenemos esa pregunta y es, ¿qué es lo que habría aquí si es que no hubiera existido intervención humana? Y la respuesta a esa pregunta es un pool de plantas, pero en su estado potencial maduro, se podría decir, o sea, en su último momento de la sucesión natural. Ya vamos a hablar de la sucesión natural, ¿ya? Pero eso significa que uno tiene que observar ecosistemas de referencia e intentar identificar en qué magnitud está presente una planta versus otra. Es decir, si vamos al cerro, por ejemplo, y vemos que hay muchos coyihuayes o muchos litres, que son conocidos por todos, intentamos entonces reproducir esa misma proporción de litres. No me sirve tanto, o me sirve menos, poner menos, porque esos tienen una función. El litre tiene una función dentro del ecosistema y lo estamos viendo. Durante cientos de miles de años se plasmó así, trabajó así, y se ve en esta proporcionalidad. Y así lo mismo con los peumos, con los quillayes, con los barracos, con los romerillos, etc. Entonces, esa vegetación natural potencial, de nuevo, es el estado en que estaría la naturaleza en un lugar determinado si no hubiésemos existido nosotros los seres humanos. Y Akira Miyawaki, como ven ahí en ese mapa, se obsesionó con esta idea de la vegetación natural potencial y se hizo la pregunta por Japón. Dijo, ¿en qué estado está nuestra vegetación? Y o sea, Japón efectivamente es un país con mucho bosque, mucho. Pero Akira Miyawaki se dio cuenta de algo notable, que a pesar de ser isla, estaba en un 90 y tanto por ciento, ya no recuerdo exacto la cifra, pero en un 98%, una cosa bien brutal. La vegetación japonesa no era vegetación japonesa, era vegetación exótica, que venía de otros lados, por las múltiples migraciones, etc. Entonces, el gran trabajo de Akira Miyawaki consistió en ese momento en intentar encontrar los lugares dentro de Japón donde se pudiera observar la vegetación natural potencial. Y no lo encontraba en ninguna parte, hasta que encontró esto. Los templos sintoístas, el sintoísmo en Japón, me encantaría saber más del sintoísmo para poder ahondar más sobre eso, pero el barniz así general es que el sintoísmo es parte de la cultura japonesa y intrínsecamente está como, digamos, imbricado, no sé cómo se dice, como implicado con la naturaleza, con los bosques, con los espíritus de los bosques. Entonces, el sintoísmo, que es parte de la cultura japonesa, más allá de que se practique, de que alguien crea en el sintoísmo o no, ya es una cosa cultural que se respeta, es transversal a toda la cultura japonesa y está, como les decía, o sea, tiene fuertemente arraigado el tema del respeto y la adoración a los bosques, o el respeto a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Y los templos sintoístas, muy representando un poco esa misma idea, los templos sintoístas como este que está aquí, muchas veces están rodeados de vegetación natural potencial, porque eran lugares como intocados. Entonces, tienen en sus orillas, los rodean, digamos, estos bosques relictos, que es ese concepto, como decir, es un bosque lo más intacto que puede estar en la tierra, que ya casi no hay. Bueno, ahí habían unos que estaban cercanamente a eso. Entonces Akira Miyawaki levantó esa cantidad de puntos, fueron más de 10.000 puntos dentro de Japón, identificando la vegetación natural potencial, que es como les decía. En ese caso el templo es el bosque, no es que adentro hay una construcción. No, fíjate que no sé si hay una construcción, yo creo que sí hay una construcción, pero no lo sé, para que no te voy a mentir. Pero está... ¿El bosque mismo? No, siempre se habla de que están rodeados de bosque. Así que yo creo que hay un templo, efectivamente, hay una construcción. Sí. Y esta diapositiva, que es un poco más dura, como fría, explica de qué se trata justamente el sistema Miyawaki, ¿ya? Les voy a mostrar antes la anterior, la que sigue, para que se entienda mejor. Dijimos que uno de los conceptos clave era la vegetación natural potencial. El otro concepto clave es la sucesión natural. La sucesión natural, dicho en términos súper simples, es el mecanismo que usa la naturaleza para colonizar un suelo hasta transformarlo en bosque, ¿ya? O hasta transformarlo en la mayor expresión que pueda sostener ese ecosistema, por decirlo de otra manera. Este esquema está basado en un bosque templado japonés, ¿ya? Que se demoraría, digamos, 200 años en pasar, por ejemplo, de un estado cero, que vendría a ser un momento de perturbación,
por ejemplo, un incendio, a volver a constituirse como un gran bosque templado japonés, ¿ya? Un bosque laurifolio en este caso. 200 años es poco, porque nuestro bosque esclerófilo ni siquiera hay cifra. Esto yo lo he hablado con muchos ecólogos. O sea, el bosque esclerófilo no se puede saber cuánto, no hay todavía como a ciencia cierta certeza de cuánto se demoraría en alcanzar una situación de madurez, ¿ya? Aunque probablemente estamos hablando de 1000 años por lo menos, ¿ya? 800, 1000, 1200, como sea, es algo que nos excede absolutamente, ¿ya? Entonces, tomando el ejemplo del bosque templado japonés, que estaba bien estudiado por Akira Miyawaki, obviamente, 200 años se demora la naturaleza en colonizar un suelo perturbado y transformarlo en un bosque ya maduro. Con el sistema Miyawaki se demora 20 años. Acelera hasta por 10 el proceso de sucesión natural, no necesariamente el crecimiento de las plantas. Eso sería, o sea, sería alucinante, pero la verdad es el proceso de sucesión natural el que se acelera a ese punto de hasta por 10 veces. Y entonces ahora voy a volver al esquema anterior, que lo hizo el mismo Akira Miyawaki, esto no es mérito mío. Entonces tenemos arriba del esquema, donde está la primera barra en amarillo que dice vegetación natural potencial. La vegetación natural potencial se construye en función de 3 soportes, se podría decir, ¿ya? Topografía, clima y suelo. Ahí tenemos una vegetación natural potencial. Luego de un momento de perturbación, de impacto humano, donde está esa flecha al lado, viene una vegetación sustituta o un suelo desnudo o un suelo degradado, un ecosistema que está perturbado por nosotros. Y de ahí entonces vienen las 2 líneas hacia abajo, ¿cierto? Teoría de sucesión clásica, que vendría a ser cómo la naturaleza coloniza un suelo, ¿cierto? Y la nueva teoría de sucesión, le dice Akira Miyawaki, que sería bajo la metodología Miyawaki. Entonces, como está explicado ahí en la teoría de sucesión clásica, lo que viene primero en ese proceso de sucesión natural, de cómo la naturaleza coloniza un suelo, es la comunidad de herbáceas anuales, entre 3 y 10 años, dice. Comunidad de herbáceas perennes. Esas son las malezas, las primeras son las malezas, ¿ya? Comunidades de herbáceas perennes, es decir, que no mueren. Comunidad arbustiva, en nuestro caso vendría a ser los romerillos, los bácaris de todo tipo, los coyiguayes. Viene una comunidad arbustiva que va ensombreciendo. Y así entonces cada vez vamos teniendo más vida, porque además la comunidad arbustiva incluye la anterior, ¿ya? Luego de la comunidad arbustiva tenemos los bosques de árboles intolerantes a la sombra. Voy a poner el ejemplo de nuevo nuestro, vendrían a ser, por ejemplo, bosques de litre, intolerantes a la sombra, llamémoslo al contrario, tolerantes al sol, quillayes, litres, bueno, espinos obviamente, y así todos esos árboles que son capaces de crecer y tomar esa corporalidad que no tienen los arbustos, que son más chiquititos, se mantienen abajo, digamos. Los árboles, entonces, estos árboles son súper resistentes, como el quillay, como les decía, y toleran la exposición al sol. Y también condiciones de menos humedad, ¿ya? Y por último, vienen los bosques de árboles tolerantes a la sombra. Es decir, los últimos dominantes de la sucesión natural, de nuevo llevado al caso de nuestro bosque esclerófilo, serían los boldos, los peumos, los boldos, peumos, bellotos del norte, por ejemplo, también en esta zona. Esas plantas, si ustedes plantan aquí, digamos, en un suelo normal, ¿ya? En su jardín, un belloto del norte, ¿ya? Y un quillay, hay una gran diferencia. El quillay es más resistente y crece más rápido. El belloto necesita mucho más humedad, necesita más sombra, necesita estar más protegido y necesita un suelo nutrido, rico, ¿ya? A eso nos referimos con los últimos bosques climásicos. Son suelos, o sea, son bosques que crecen en un suelo que ya ha pasado por tal nivel de enriquecimiento dado por la naturaleza que finalmente, entonces, son capaces de tolerar o soportar, digamos, y sostener a plantas que son sumamente exigentes, como los bellotos, como las escalonias, como los boldos. Parece que se me olvidó explicar la otra. Entonces, la nueva teoría de sucesión, esta parte es importante, es la teoría de, o sea, la práctica, ¿ya? La práctica de Akira Miyawaki. Tenemos entonces esta otra forma de colonizar un suelo que está
apoyada 100% por el ser humano. Entonces tenemos la nueva teoría de asociación, que es, primero, un trabajo de suelo, después se los voy a explicar mejor, en el esquema sale un poco fome, así que se los voy a explicar después. Es trabajo de suelo, es selección de las plántulas en función de la vegetación natural potencial. Para Akira Miyawaki esa es la gran clave, la selección de las plantas. Y es plantación densa y aleatoria. Todo lo que está haciendo ese momento, ¿cierto?, que está descrito ahí, que les acabo de decir, es imitar la naturaleza en su estado de madurez. O sea, nos vamos al último momento a los bosques climásicos e intentamos imitar la naturaleza en ese estado. Imitamos el suelo, trabajándolo Akira Miyawaki no lo trabajaba así, pero les voy a contar por qué, pero se trabaja el suelo profundamente, ¿cierto?, y después les voy a contar la diferencia que hacemos hoy, ¿cierto? Se seleccionan las especies y se plantan en alta densidad. Todo está en función de la imitación de la naturaleza, incluso la alta densidad, que llama mucho la atención. La gente dice, pero esto es completamente denso, es impenetrable. Es verdad, pero se está imitando la naturaleza de la manera que nosotros podemos hacerla. Porque en un bosque, cuando semilla un peumo, cuando semilla un boldo, cuando vuelan las semillas de las plantas más pioneras, etcétera, está lleno de semillas el suelo. En 1 metro cuadrado hay mucho más que 3. Nosotros plantamos 3. Pero ¿qué es lo que pasa? Son mucho más que 3. No vamos a plantar más que 3 porque después de esas 3, o sea, de esas montones de semillas que hay en 1 metro cuadrado, hay algunas que germinan, muchas germinan. Pero luego vienen bichitos, vienen, animales, viene el mismo ser humano y van quedando algunas nomás que germinan y crecen. Y así entonces en esta situación de colaboración y competencia, es que finalmente en 1 metro cuadrado uno podría decir, o Akira Miyawaki fue el que lo concluyó y le vamos a creer, que entre 3 y 5 plantas por metro cuadrado más o menos está representando lo que es una situación como fiel a la realidad de lo que se estaría dando en un bosque, ¿ya? Porque nosotros vamos a plantar 3 plantas por metro cuadrado que están ya de 20 centímetros. No estamos plantando ni más chiquititas ni más grandes, de 20 centímetros. Eso es lo que ponemos, ¿ya? Y esas plantas ya están en condición entonces de crecer y no fallecer por causas de exposición solar extrema u otras razones. Entonces, se hace ese trabajo de suelo con la selección de plantas con alta densidad y quedamos entonces con que en 25 años aproximadamente hay un bosque joven de árboles tolerantes a la sombra. Perdón, eso está incorrecto. Intolerantes a la sombra, son tolerantes a la luz, ¿ya? Y luego entonces tenemos ese bosque joven de árboles tolerantes, ahí sí, a la sombra. Los boldos, los bellotos, como les decía. Y aquí esto lo voy a pasar rápido, pero aquí hay una persona que va a meter un poco la cuchara dentro de este proceso de Akira Miyawaki, que es Shubhendu Sharma. Y Shubhendu Sharma es un indio, ingeniero, que trabajaba en Toyota. Y él es el que de alguna manera divulgó, sacó de la academia a Akira Miyawaki, porque el primer bosque de Akira Miyawaki lo hizo el año 71. Y lo estamos viniendo a conocer aquí en Europa y ahora acá en América Latina, después del 2000, porque Shubhendu Sharma hizo una empresa en función de la metodología Miyawaki y la hizo también por curiosidad. Él trabajaba en Toyota, Toyota contrató a Akira Miyawaki en la India para hacer un gran bosque, entonces dio unas conferencias y entonces Shubhendu Sharma quedó encantado con la idea de hacer crecer rápido también los bosques nativos y entonces él terminó de alguna manera siendo voluntario de Akira Miyawaki, se ofreció como voluntario y finalmente quedó tan encantado que renunció a Toyota y dijo yo voy a hacer mi propio bosque. Y en su casa, en 3 años pasó eso. Entonces, en su casa desapareció. En 3 años, y ahí entonces es que Shubhendu Sharma hace una modificación, porque estamos diciendo que hay un cambio, hay una transformación de suelo. Akira Miyawaki ponía suelo, cosa que es un trabajo tremendo. Shubhendu Sharma dijo, no vamos a poner suelo, sino que vamos a trabajar el suelo hasta 1 metro de profundidad con maquinaria.
Entonces esa es la parte por lejos menos romántica del sistema Miyawaki, que es meter maquinaria, ¿cierto? Una retroexcavadora para que trabaje, para que le dé oxigenación al suelo y le dé soltura y incorporarle a su vez que le podamos incorporar materia orgánica, y entonces él hace esa modificación que lo hace a su vez también más factible de hacer, porque sumar suelo es mucho más trabajo que trabajar el mismo suelo que está ahí. Y claro, a partir de Shubhendu Sharma es que se han ido divulgando también todo el trabajo tanto de Akira Miyawaki como de él mismo. Entonces, en esa imagen que ustedes ven a la izquierda, ¿cierto? Y que se ve una gran industria detrás, ese es el primer bosque que hizo Akira Miyawaki el año 71. Y lo hizo de la mano de la Corporación Nacional del Acero de Japón. Y ese es un mecanismo que usó Akira Miyawaki siempre, aliarse con grandes empresas, grandes corporaciones para hacer grandes bosques a su vez. ¿Ya? Y los otros son todos bosques que se han ido haciendo, hay algunos, unos en Singapur, el del centro es en París, y así el de los niños abajo es en Holanda. Y bueno, hoy en día ya existen iniciativas de bosque Miyawaki en el mundo entero, sobre todo dados también por este impulso de hacer bosques en la ciudad, por el impulso de hacer bosques urbanos y hacer a las ciudades, transformar las ciudades en entidades también más resilientes. Ahí está en grande el de la Corporación Japonesa del Acero. Los pasos clave, esta es como la pregunta que todo el mundo realmente está esperando. ¿Cómo se hace el método Miyawaki? Como les decía, la pregunta que se responde es ¿qué habría aquí, en este lugar, si es que no hubiera existido intervención humana? Siempre se hace esa pregunta y se intenta responder. Y la forma es imitando la naturaleza. Entonces, en primer lugar, se hace un análisis de suelo, ¿ya? Para ver cuán distante está ese suelo de lo que debería ser ese suelo si es que no hubiera existido intervención humana. Entonces, aquí, por ejemplo, en la zona central, nosotros Bosco, nos proponemos alcanzar un suelo que tenga al menos un 4% de materia orgánica, que es poco, pero eso significa incorporarle mucho, mucho compost. Es probable que no. Sería difícil. Necesitas tener una cantidad de suelo tan importante que... O sea, supongo que me estás hablando en un edificio arriba o en un... sí, no, sería muy difícil. ¿Para qué te voy a inventar? Lo primero entonces es ese análisis de suelo para intentar determinar cuál es la distancia que tenemos. Es que cualquier árbol, si queremos imitar la naturaleza, o sea, un árbol de alguna manera necesariamente va a necesitar una cantidad de suelo para poder, para que las raíces crezcan, que es muchísimo más grande que lo que le podemos dar en un espacio acotado de tierra, digamos. ¿Cuánto espacio necesitará una raíz de un árbol? Mucho. Mucho. Igual los árboles tienen sus mecanismos, ¿cierto? Como que... Pero... O sea, si son plantas solamente bajas, por supuesto que se puede hacer, pero eso no es un sistema Miyawaki. Eso es lo que quiero decir. O sea, uno puede plantar de todo lo que uno quiera, pero no es un sistema Miyawaki. Eso es lo que... sí. Entonces intentamos imitar el suelo. Vamos a determinar cuál es la distancia que nos queda para alcanzar, para poder imitarlo. Si es que está más o menos degradado el suelo, tenemos más que intervenir o menos. Y se trabaja el suelo, como les decía, con maquinaria, ojalá hasta 1 metro aproximadamente de profundidad. ¿Por qué la maquinaria? Para incorporar la materia orgánica, pero lo segundo, y quizás clave, es porque necesitamos descompactar el suelo. Imagínense un suelo descompactado versus un suelo compactado. Las raíces, ¿con qué velocidad, con qué facilidad van a penetrar ese suelo si es que está compactado? El suelo de acá, de la zona central, es arcilloso, es súper duro. Entonces, la descompactación, en este caso, de este suelo de aquí, de la zona mediterránea, es clave porque permite que porque entrega oxígeno, y toda la vida que queremos que habite el suelo necesita oxígeno, no solamente nosotros, no solamente los animales, toda la vida necesita oxígeno. Pero además porque las raíces van a ser capaces de explorar rápidamente hacia abajo, y eso significa que la parte aérea va a crecer también rápidamente hacia arriba. Segundo, estudio de las especies y las asociaciones. No es solo la vegetación natural potencial, también nos interesa saber
cómo vamos a combinar las plantas. Es decir, si hay una exposición norte, yo no voy a poner en primera línea a los boldos que les dije, o a los bellotos o a los peumos, que son los últimos de la sucesión. Ellos necesitan estar más protegidos. En una condición natural, esos los que germinan, los boldos y los bellotos que van a germinar y que van a lograr tener finalmente un crecimiento adecuado, ¿cierto? Y que van a como triunfar dentro de esta competencia que vive la naturaleza siempre, son los que están protegidos, los boldos, los bellotos, los peumos que están protegidos, ensombrecidos, con un suelo más rico. Entonces nosotros vamos a llevar hacia el centro ese tipo de plantas. No solo les pongo el caso de los árboles, pero esto también está lleno de arbustos, de herbáceas, que necesitan estar centradas y otros que necesitan estar expuestos. Entonces vamos a poner los romerillos, por ejemplo, todos los tipos de bácaris, los bácaris linearis, más orillados, pero también vamos a poner romerillos en todo el resto del sistema, porque necesitamos que los romerillos abunden por todos lados porque van a entregar riqueza al suelo. Y vamos a poner también plantas fabáceas, las leguminosas famosas, las vamos a poner por todo el sistema porque ellos van a capturar nitrógeno y van a entregar nitrógeno al resto del sistema. Y así entonces la ubicación de las especies es bien clave. Ahora, eso es términos súper ecológicos, pero en términos también de lo que hacemos nosotros en Bosco, lo cruzamos esto, está interferido por una variable que es la estética. Entonces los bordes intentamos a veces de trabajarlos con algunas plantas que son también más, le entregan más estética y que son más bonitas para que así sea más encantador todavía un poco el efecto del bosque y se produzca lo que queremos, que es que la gente se encante y que quieran hacerlo en su casa y que valoren la vegetación nuestra, ¿cierto? La vegetación nativa de cada lugar. Alta densidad, como les decía, porque estamos imitando al bosque, estamos imitando a la naturaleza y hay muchas semillas ahí que están en competencia y en colaboración. Cobertura. La cobertura es súper importante. Nos referimos a ese mulching famoso que se usa hoy día mucho en paisajismo. Es clave. Cuando uno camina por un bosque, camina sobre hojarasca. Son hojas, son ramas, troncos que están en proceso de descomposición por los hongos y las bacterias descomponedoras. Son un montón de cosas, insectos muertos, hasta animalitos pueden haber muertos ahí, que están haciendo su contribución a ese suelo. Ese suelo entonces está completamente cubierto. Un suelo desnudo, un suelo sin cobertura, es una herida en la tierra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cubrirlo. Si el suelo queda descubierto, en el verano, ese suelo va a alcanzar 60 grados de temperatura, o más incluso. Y si alcanza 60 grados de temperatura, muere toda la vida que hay en el suelo. Y nosotros necesitamos que esté lleno de vida. Entonces, otra de las gracias de la alta densidad es que se genera sombra rápido. Como el sistema crece rápido, genera sombra rápido. Y si se ensombrece el suelo, vamos a traer aún más vida. Y la vida trae más vida y, por lo tanto, eso ya es una buena noticia. Estamos haciendo todo ahí como para que la cosa funcione de la mejor forma posible. La cobertura, entonces, ese mulching, que en el caso nuestro usamos la mayoría de las veces una capa de paja, es importante porque estamos protegiendo el suelo, le estamos haciendo retener la humedad y que haya más vida en el suelo. Y riego por 3 años, eso es un decir, de alguna manera, no sé, es como esquemático, ¿ya? Es súper esquemático decir riego por 3 años. No es que por más de 3 no haya que regar, es que vamos a tener que observar el sistema. Si no existiera el cambio climático, ese riego por 3 años sería muy cierto. Uno podría dejar de regar. Estoy segura de eso. Porque es tan la fuerza con la que crece el sistema que ya tenemos a los boldos, a los peumos y a los bellotos protegidos. Entonces no nos preocuparíamos. Pero como no llueve todo lo que debiera llover y como hace más calor, por lo tanto las plantas están transpirando, es decir, perdiendo agua mucho más de lo que deberían perder en el verano, es que nosotros tenemos que hacer un trabajo de subsidio, se podría decir. Tenemos que subsidiar, sobre todo los primeros años, todo el agua que estamos perdiendo y que no están recibiendo. Y ese subsidio, entonces, se mide a través de la evapotranspiración, que es la evaporación del suelo más la transpiración de la planta, cruzado también por la pluviometría de los últimos años. Entonces, de alguna manera, nosotros a cada una de las personas que le hacemos, o los clientes que le hacemos un bosque, finalmente les entregamos su propia tabla para que vayan midiendo esa dosis de agua. ¿Por qué se podría llegar a soltar después de 3 años?
Si es que estamos en condiciones no tan graves de cambio climático, uno podría decir, sí, esto ya está lo suficientemente maduro como para que se sostenga solo, además lo suficientemente ensombrecido para que crezca solo, retenga humedad, etc. Y además, después de 2 o 3 años, es evidente como el bosque empieza a generar su propia hojarasca. El bosque, por ejemplo, el bosque yo tengo el número 1, el que hice por curiosidad, se podría decir, ese bosque está completamente cubierto de hojarasca. Son las mismas plantas que yo puse, que ya han botado sus hojas, muchos van renovando sus hojitas constantemente, algunas plantas han muerto, y eso también significa cobertura, también significa alimento para la vida que queremos que se alimente de esas plantas muertas, etc. Y entonces, quizás no me voy a detener esto porque ya está súper explicado, pero el estudio de las especies y las asociaciones es quizás la gran clave, entonces por eso es que solamente retuve esta lámina en particular, pero les quiero mostrar la siguiente. ¿Se acuerdan del esquema de la asociación natural potencial? Esto es más o menos lo que sucede en la zona central. Ese listado de plantas que está a la izquierda, las voy a leer rápido, la Acacia caven, que es el espino, ¿ya? El Ontolobium glanduloso, más también me cuestan todavía los Baccharis, la Aristotelia chilensis, en el caso un poco más sureña, la Aristotelia chilensis y el maqui, la Talguinea quinquinervia, la Treboa trinervis, son plantas pioneras. Así se llaman, se conocen. Son plantas pioneras, son plantas que están a gusto expuestas al sol y en terrenos degradados. O sea, son como las aperradas, se podría decir en términos súper simples. Esas son las primeras que aparecen ahí, son las primeras que nosotros plantamos, que están en ese, donde dice plantas perennes. Nosotros no trabajamos con lo anterior, que vendrían a ser las plantas anuales. No hacemos, y Akira Miyawaki tampoco lo hacía, no trabaja con plantas caducas, sino que nos saltamos la primera parte de la sucesión natural y empezamos con las plantas perennes, con las arbustivas de ese momento. Luego tenemos la Mulembechia asturata, el litre, la litrea cáustica. Son plantas que ya requieren un poco más de exigencia, pero que tienen también una capacidad de generar hojarasca, de cubrir suelo, de crecer y de ir alimentando y dar Oye, el litre, la tierra de hoja, la famosa tierra de hoja, es tierra de litre. Cuando se dice que no podemos sacar tierra de hoja del bosque, de los cerros, que de hecho está penado por ley, es por eso, porque le estamos quitando la posibilidad a la naturaleza de que se siga regenerando. Esa tierra de hoja, que está generada por el propio bosque para sí mismo, para su propia subsistencia, si se la quitamos y dejamos el suelo desnudo, estamos volviendo a foja cera, lo estamos quitando cientos de años de trabajo al bosque. Entonces, esa es la razón por la que no se puede hacer. Por la que está prohibido. Y entonces ya después de la existencia de todas estas plantas iniciales tenemos distintos momentos y esa situación como escalonada que ven ustedes ahí es interesante de analizar. Vendría a ser distintos momentos finales de sucesión dentro del bosque esclerófilo. ¿Por qué? Porque la primera composición está dada por una sucesión, o sea, como un momento clímax de madurez donde predominan los litres y los quillayes, plantas aperradas, podríamos decir. Es decir, ese sería un bosque final de plantas súper aperradas, ¿ya? Sin plantas tolerantes a la sombra, sino más bien todas expuestas al sol. Y así vamos a ir avanzando en combinaciones de bosques que se dan en la zona central, como les decía, hasta llegar al más exigente de los tipos de bosques que tenemos acá y que incluso ya está prácticamente extinguido. O sea, que casi lo que queda son relictos que ya no se están renovando, que vendría a ser, esas dos finales son lingue y canelo. En la zona central hay lingue y canelo, que en el sur son súper comunes, o sea, son bastante comunes. En la zona central también habían. En Pirque, en algunas quebradas, por ejemplo, se observa lingue y canelo, la combinación de ambos que se dan. Entonces, lo último de la sucesión natural dentro del proceso, dentro de nuestro ecosistema en situación de superhumedad muy resguardado, vendría a ser esa combinación dominada por lingue y canelo. Entre medio están los dominados por Peumo boldo, Litre peumo, Cryptocarya alba, Peumo belloto y finalmente lo más exigente, como les decía, es el peumo, o sea, el lingue y el canelo. Son distintos momentos finales de sucesión. Y ahora les quiero mostrar bien brevemente lo que fue la experiencia y la evolución del bosque que hice a modo de
nada, goce propio, se podría decir, en mi casa y para ver si funcionaba este bosque experimental. El trabajo de suelo, son todas imágenes de ese bosque ya, el trabajo de suelo con maquinaria. Se retira, o sea, en el ideal de los mundos uno debería trabajar el suelo de esta manera. Si uno dice, ya, supongamos que tenemos un metro de profundidad, se retira los primeros 50 centímetros y se trabajan los 50 del fondo. Y los 50 retirados se combinan con toda la materia orgánica que vamos a hacer, se mezcla, se queda bien mullido y luego se vuelve a poner. Es así de extremo el trabajo de suelo. Ahora, nosotros por eficiencia y también por observación, lo que hemos visto es que sin retirar el suelo, sino que trabajándolo ahí mismo, también hay un efecto súper exitoso del sistema Miyawaki, ¿ya? Pero retirarlo es aún mejor, se podría decir. En segundo lugar, el estudio de las especies y las asociaciones, como les dije, ahí están las plantas que fui comprando. Alta densidad, ahí hay una foto de cuando está en proceso de ubicarlas, ¿cierto? 3 por metro cuadrado, y finalmente la cobertura. Y el resultado fue más o menos el siguiente. Es decir, aquí, esto fue abril de 2019. Ese era el espacio que yo dije, aquí tengo este espacio, me queda perfecto para hacer un bosque. Luego, en mayo de 2019, estábamos en pleno proceso de hacer todo ese procedimiento que Shuendu Sharma y que Akira Miyawaki hacen, ¿cierto? Está el momento de la ubicación de las plantas, que es clave, y aquí ya estaba en agosto de 2019, ya estaba listo. Ahí no se ve, pero ahí hay 800 plantas. Lo que pasa es que son tan chiquititas que casi no se alcanzan ni a ver, ni a mirar. Y ahí está el sistema ya hecho y con ese borde, digamos, el enrejado es para protegerlo contra los conejos, que son realmente muy complejos. Esto es octubre de 2019. Ahí yo dije, ya aquí puede ser que algo esté pasando. Noviembre, yo dije, esto funciona. O sea, yo en noviembre dije, esto realmente hay algunas plantas que están creciendo de manera súper exponencial casi. Diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Es decir, en un lapso de, ¿cuánto? Son 6, 7 meses, logramos tener de nada a esto. Entonces ahí yo dije, esto funciona y no se ha hecho en Chile, así que hay que transformarlo en una iniciativa, en algo que nos permita llenar los suelos de bosque y en particular los bosques urbanos. Esa es como la gran premisa de esta línea dentro de lo que nosotros hacemos en Bosco. Es factible. Sí, ahí lo que uno tiene que hacer es, o sea, en la evaluación del terreno se evalúa no solamente el ecosistema, sino que las condiciones locales. Entonces, si es que le proyecta sombra, bueno, vamos a tener que hacer como si ese fuera una gran nodriza, ese edificio. Se habla de las plantas nodrizas que son las que cuidan a otras. Bueno, se podría pensar entonces que es un gran... Tengo idea, o sea, como suponer que esa sombra va a estar ahí permanente y por lo tanto proyectar un sistema que sea más tolerante a la sombra. Y si es lo contrario, que sea más tolerante al sol, y así. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 momentos, que es abril 2019, agosto, y eso es un año después. Agosto, la verdad es que ni siquiera es un año, esa foto es de julio, pero son 11 meses después, agosto 2020. Y así creció, y así entonces es que dije, bueno, entonces hay que hacer algo. En un año, el dosel del bosque alcanzó de 20 centímetros, dosel se le llama a la parte más alta del bosque, de 20 centímetros a, ahí dice 2,87 metros, en el fondo el quillay que iba ganando de alguna manera. 2,5 metros los quillayes y los maitenes en general, estaban más o menos, ese era su promedio de altura. Eso es mucho, de verdad es mucho, de 20 centímetros a 2,5 metros es muchísimo. Y así ahí hay distintos ejemplos de otras plantas que también crecieron mucho, así como otras van a su tiempo más lento, porque requieren de ser más lentas porque no pueden estar expuestas al sol. O sea, la naturaleza es sabia, los bellotos y los peumos y los boldos van a ir lento porque no quieren asomarse al sol por un buen tiempo hasta que el suelo esté nutrido y haya suficiente sombra. Y esto es luego de 1 año y medio.
Y estos son distintos ejemplos de proyectos que hemos hecho. Esto es en un pueblo de artesanos en Pirque, en el Parque Huidobro. Este fue un proyecto, además, nosotros nos aliamos con una organización suiza que se conoce como SUGI y que financian bosques Miyawaki por el mundo. Entonces tenemos la suerte de contar con esta red con la que conversamos constantemente sobre qué es lo que les pasa a ellos, cuáles son las diferencias, qué podemos tomar como ejemplo, y bueno, y un largo etcétera, la verdad. Ha sido un súper apoyo ellos. Y con ellos hicimos este bosque. Ahí, si se fijan, el mulching que usamos no fue paja, fueron hojas. Nos conseguimos camiones y camiones de hojas que alguien desechó y bueno, mejor todavía, porque estábamos poniendo... La paja muchas veces viene además con semillas, entonces crece trigo, hay que sacarlo. Sí, quería preguntar, ¿cuál es el área mínima para hacer un bosque como este? El área mínima, mira, nosotros por ensayar, por hacer pruebas nomás, hicimos un bosque de 8 metros cuadrados y funciona. O sea, pero lo que funciona, y aquí yo creo que hay que sacar un poco la voz más de Akira Miyawaki que de nosotros, ¿ya? O sea, al ser humano, cuando uno dice lo que funciona es que crece rápido. Sí, creció rápido. Pero a Akira Miyawaki lo que le importa es restaurar. Esto es restauración ecológica y hiperintensiva. Y ahí yo creo que puede ser mucho más dudoso, en el fondo. Un bosque de 8 metros cuadrados va a crecer rápido, pero es probable que sea más vulnerable porque todas las orillas son más vulnerables. Entonces tú tienes mucho más orillas en metros cuadrados, te queda poco al centro. Y en ese sentido lo hace también menos resiliente y menos sustentable, menos autosustentable. Por lo tanto, ecológicamente hablando, es siempre mucho mejor que sea más grande. ¿Cómo funciona el tema del riego? Porque me imagino que cada especie tiene como distintas necesidades hídricas. ¿Cómo funciona el riego? Ya, qué buena pregunta, porque no el cómo funciona el riego, sino que la lógica que dijiste después, cada especie. Acá no importan las especies, importa el cuerpo de bosque. A nosotros nos importa el bosque, no nos importan los individuos. Esto es como cuando dice está la sociedad, o sea, los sociólogos, pues yo estudié un poco de sociología también en mi vida, como les decía, cuando estudian la sociedad no estudian una sumatoria de individuos, sino que es el cuerpo de la sociedad, cómo se comporta como sociedad, ¿ya? Porque es como la respuesta no es que la sociedad es una suma de individuos, sino que genera algo distinto. En el bosque es lo mismo. No es una suma de individuos. Entonces uno no se debería estar preocupando. Yo al principio sí me preocupaba mucho y decía, se me murió el no sé cuánto. Cresta, ¿qué está pasando con el natre? No importa. Mientras el cuerpo del bosque esté bien y sano, está bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta del riego, no vamos planta por planta. No es que el maqui, que requiere más agua, le voy a poner un gotero con más... no. Ni tampoco que al bácaris, que prácticamente no necesita agua, no le voy a poner agua. Todo se hace una parrilla, se podría decir, de manera homogénea, que riega de manera zonal y ahí cada planta en el fondo verá cuánto absorbe, cuánto requiere. Y bueno, como te decía, la lluvia también, la lluvia no discrimina, pues, no hace una canalización sería genial que así fuera, pero no lo hace. Es homogénea, entonces se intenta imitar la lluvia, esa situación de homogeneidad. ¿Y ahí el riego es necesariamente por goteo o pueden ser diferentes técnicas? Mira, voy a transparentarte algo que estamos como en pleno proceso en Bosco. Hasta ahora nosotros hemos usado por goteo. Y el goteo funciona bien, pero tiene un gran problema, que es que tiene como mala durabilidad el material. La planza, se tapan, pasan muchas cosas con el goteo. Entonces, muy pronto vamos a probar en este bosque, le vamos a cambiar todo el sistema de riego y vamos a hacer un sistema de riego por aspersión. No lo hemos hecho antes por aspersión por dos razones. Uno, porque la aspersión evapora, en el trayecto se evapora el agua. Entonces hay una pérdida de agua importante, es menos eficiente en ese sentido. Pero la otra razón, quizá más importante, porque finalmente lo que se evapora, si uno riega de noche y todo, va disminuyendo las posibilidades de evaporación, entonces se puede manejar. Y no es tanto. La otra razón es que como el sistema crece rápido, si yo pongo aspersores, y es hiperdenso, si pongo aspersores, choca con el bosque. Entonces tú tienes un aspersor que está chocando constantemente y no deja que pase el agua. Bueno, lo que vamos a hacer de prueba en este bosque es poner aspersores altos. ¿Qué tan alto? No tan alto, no sé, 2,5 metros, 3 metros, algo así.
Es decir, en algún minuto se va a tapar, de nuevo, los árboles, pero ya no va a importar, ya no va a importar tanto, porque ya las raíces van a estar tan difundidas por distintos lados, que si ponemos una serie de aspersores distantes a, qué sé yo, no sé, una cierta cantidad de metros, etcétera, entonces tenemos que evaluarlo. Claro, si bien va a chocar, la aspersión va a chocar en algún punto, pero las raíces ya están consolidadas, ya están difundidas y van a buscar esos espacios donde hay más humedad o menos. Eso es como lo que estamos tratando de hacer ahora. Estos son otros bosques que también tienen, en el fondo, ustedes ven ahí de enero de 2021 a octubre de 2020, y que también tuvieron ese crecimiento explosivo. Esto es el Parque Metropolitano, que fue detrás detrás del restaurante Divertimento hay 2 núcleos que nosotros asesoramos, que ellos lo hicieron, pero no fueron asesorados por Bosco. Ellos hicieron algo particular, que es que pusieron más plantas, más que 3 por metro cuadrado. Y creo que les resultó bien, por lo que nosotros hemos podido ir a mirar, cada vez que lo hemos visto, funciona bastante bien. Y entonces, Bosco, ¿qué es lo que hacemos? 3 cosas con este legado. Con todo este material en mano, dijimos, bueno, ¿qué es Bosco entonces? Bosco, por un lado, es una experiencia ecológica. Ese es el objetivo número 1, la razón de ser, como el leitmotiv por el que surge Bosco, es ecológico. Es devolverle a los suelos la naturaleza y toda la vida que deberían contener cada ecosistema. En segundo lugar, es una experiencia ética, social, porque nosotros a través de los bosques, llevados sobre todo a las ciudades, somos capaces de generar apego en las personas con nuestro patrimonio natural. Entonces hay también ahí una experiencia como social muy bonita que acerca la naturaleza en la ciudad a las personas y a las personas a la naturaleza. Y nosotros, como seres humanos, igual que la naturaleza, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, tiene 100.000 años sobre la Tierra, de los cuales los últimos 200 se desvinculó de la naturaleza. Entonces lo que estamos haciendo es vivir desvinculados, estamos como desarraigados. Y de alguna manera, si nosotros vamos devolviendo, no solamente con Bosque Miyawaki, sino que vamos haciendo intentos por devolver la naturaleza a la ciudad, nos vamos a volver a vincular, somos eso, nosotros, el ser humano es naturaleza, y no podemos vivir en este nivel como de... hay una palabra que... No, ¿cuál era? Hay una palabra que es muy, muy buena para esto, pero no nos vamos... Ya me voy a acordar. Entonces es una experiencia también ética y social, y también es una experiencia estética, y por eso les decía que el cruce de lo ecológico con la estética también. O sea, mientras más cautivemos la atención de las personas con estos bosques, mientras más encantadores, más estéticamente lindos sean, va a ser mejor el resultado y más se van a querer tener estos bosques. Entonces, intentamos cruzar todo el argumento ecológico, lo transversalizamos un poco con estética para que sea lo más atractivo también posible a los ojos del ser humano. Cuando los hacemos en medio de la ciudad o en medio de las personas, que es casi siempre. Distinto es que hiciéramos un proyecto de restauración ecológica en la mitad de un cerro donde no va nadie y que ahí el fin es 100% ecológico, 100% ecológico. Si estamos en la ciudad, necesitamos nosotros encantarnos y vamos a aprovechar esa oportunidad de mostrar estos bosques que además tienen 45 especies distintas. O sea, la gente en general reconoce 2, 3, 4 especies nativas de nuestra zona. Acá hay 45. Entonces, si además las nombramos, les ponemos carteles, hacemos esto en colegios, nosotros hacemos esto en colegios, y les vamos a mostrar. Y los niños, ya en el segundo taller, porque hacemos el bosque, pero además hacemos talleres, en el segundo taller ya saben, empiezan a hablar solo de, oye, el pichi romero está mal, maida, no sé qué cosa, qué sé yo, el coyiguay, plantas que probablemente la mayoría de ustedes no han escuchado, si es que no tienen un acercamiento, una aproximación más habitual a esto. Y eso los hace al tiro reconocer los quebrachos, los pichirromeros, los coyiguayes, los romerillos y los árboles, bueno, y largo, etc. Entonces también es una experiencia que intencionamos que sea lo más estética posible dentro de las posibilidades que también brinda nuestra flora nativa, que no es de hipercolores, digamos. La de aquí no es una cosa que abunde en colorido, sino que más bien un siempre verde, constante, pero que es muy bonito. Entonces, finalmente, en términos de impacto, nosotros lo que estamos haciendo a través de un bosque urbano, un bosque Miyawaki,
es, por un lado, una contribución ambiental y ecológica, que es evidente que no tengo para qué volver sobre eso, pero desde la infiltración de agua, captura, decimos que plantamos lluvia, se capta agua y se libera a la atmósfera. Todo eso es una contribución que se está haciendo a la ciudad. Por otro lado, es social, porque estamos haciendo ciudades más resilientes. Si intencionamos esto en espacios donde hay menos verde, estamos también haciendo una contribución desde el punto de vista de la equidad verde, que tanta falta hace en Santiago, por ejemplo. Se genera apego al lugar, topofilia, amor al lugar. Este es mi espacio, yo lo voy a cuidar. Si es que no hay apego, no lo vamos a cuidar. Es una experiencia de naturaleza en medio de la ciudad. Incluso es capaz un bosque Miyawaki, por la densidad, de reducir ruido. Entonces, son muchos los beneficios en ese sentido. Por último, una frase de Akira Miyawaki que dice que la ausencia de gestión es la mejor gestión de un bosque nativo. O sea, los bosques no se mantienen, se dejan ser. Hay un matiz ahí, y que él mismo lo dice, en el fondo, los 2 primeros años necesitamos hacerle la competencia nosotros como seres humanos a las malezas. Es decir, tenemos que desmalezar los 2 primeros años. Después que ya está ensombrecido, las malezas, como son pioneras, ya desaparecen. Las pioneras son las que están a gusto al sol. Y si hay sombra, no van a haber maleza. Entonces, esos 2 primeros años necesitamos desmalezar y además necesitamos también regar lo suficiente para que el sistema viva, que es lo mínimo. La verdad, el riego, por poner un ejemplo, en este bosque, que está ahí, 2 años y medio, ese es el bosque que hice originalmente, ahí ya está de 2 años y medio. El año pasado, es decir, en su tercer verano, con los hipercalores que hicieron, en ese momento de hipercalor de enero y febrero, se regaba 2 horas cada 3 semanas, que es muy poco. Con eso, el bosque está así. Muchas gracias. Y todo lo que quieran de preguntas. Oye, bueno, nada, muy interesante y como esperanzador, en verdad, porque es una semilla posible, no es tan imposible, no es tan difícil. Yo quería hacerte una pregunta como bien simple, pero tú dices 3 plantas por metro cuadrado, pero ahí está incluido el árbol, el arbusto, todo. O sea, Sí, como... un árbol en el metro cuadrado, entonces, y otro... Mira, en este bosque yo lo hice así, tal cual, como tú lo dices, un árbol, un arbusto, o un árbol alto, un árbol medio y una herbácea, o un arbusto. La verdad es que usé pocas herbáceas. Hay disponibles pocas herbáceas de nuestra... hay muy pocos viveros que tienen esa posibilidad, que venden herbáceas. Cada vez hay más, eso sí. Entonces, lo que más tiene este bosque fueron árboles altos, digámoslo así, ¿ya? Árboles medios y muchos arbustos, muchos. Entonces, en este bosque, claro, era una por metro cuadrado, un árbol por metro cuadrado alto, ya. Yo lo hice así. Entonces quedó, hay gente que una vez me escribieron y me dijeron, es una selva esclerófila, es una selva esclerófila, está llena de árboles. Ahora no lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo con menos árboles, porque nuestro ecosistema de referencia no tiene tantos árboles. Es más grande la estrata arbustiva, como de tamaño medio, que la de árboles. Va a depender de qué lugar. O sea, si uno quisiera hacer un bosque, oye, yo tengo una quebrada que es súper húmeda, bueno, ahí pongamos árboles, muchos árboles, porque ahí se dan más árboles. Pero si estamos en una ladera norte, súper expuesta, con un suelo degradado, lo más probable es que si fuéramos súper fieles a Akira Miyawaki, tendríamos que poner solo una situación de matorral, hoy, en contexto de cambio climático. Sin cambio climático, ahí habrían habido también árboles como quillayes, por ejemplo, porque el quillay en sus 100.000 años, en sus cientos de miles de años de historia, se fue ubicando siempre más en las laderas norte. Pero hoy, con suerte, resistiría en las laderas sur. Entonces, eso es lo que ha pasado un poco con este colapso del sistema, porque esos quillayes ya estaban en la norte. ¿Cómo los vamos a llevar ahora a la quebrada? O sea, es algo que se hace imposible. Entonces hay que trabajar un poco con lo que vemos que está resistiendo, que generalmente tiende a ser una situación más de matorral. Ya. Oye, y otra pregunta, que es que el suelo, que es fundamental, como dices tú, ustedes lo reparan y ahí tendrán una ecuación. Sí. Una ecuación que no sé cuánto es, digamos, porcentajes de materia orgánica, porcentajes de estructura, porcentajes para lograr esta aireación. Sí.
pero está el suelo por un lado, y por otro lado hay como los microclimas que se generan en la naturaleza, que son lo que dices tú, la ladera norte, la quebrada que casi no tiene sol, la quebrada que va hacia el sur. Sí. Y ahí uno dice, no es que sea todo, no es que la zona central sea solamente el bosque esclerófilo. No. Porque hay circunstancias Sí. de clima o de estructura de suelo, digamos, de topografía, que pueden generar hasta un bosque valdiviano, digamos, poniéndome en el extremo. Pero uno cuando va a la playa, a la costa, hay circunstancias donde hay canelos que están muy bien y hay otro tipo de árboles que también están muy bien. O sea, Claro. hay una situación de microclima que Sí, po. sucede naturalmente y Y que ni- separa un poco como esto Sí. del norte, centro, sur. Claro, Que lo es que mezcla. sí, exacto. O sea, por eso decía, la pregunta de qué habría aquí no puede ser con el mapa en la mano. O sea, es aquí. Ya, O en sea, esta circunstancia, aquí, claro. en esta circunstancia. Si tú me dices, estoy, no sé, en la zona de, entiendo que en la zona de Zapallar, ahí pueden haber así, bueno, hay un microclima maravilloso que hace que hayan plantas que son Y hay nalcas, por endémicas, ejemplo. solo de ahí hay nalcas. Entonces, si uno está en esas mismas condiciones, pero considerando también la pluviometría que había cuando se generó todo eso, que es distinta a la actual, claro, uno podría reproducir eso. Entonces, la respuesta nunca es tan fácil, o sea, porque uno, claro, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cuando queremos ser lo más fieles posible, ¿ya? A la metodología, es, uno, se hacen dos cosas. Uno es observación del espacio. Es decir, si es que algo me está diciendo el entorno, si es que por aquí hay qué sé yo, un bosquete, un relicto, un algo que quedó de boldos, peumos, no tengo idea, más la literatura. Entonces, nosotros usamos harto a Pliskov, los pisos vegetacionales de Pliskov y Lubert, que ellos toman el mapa de Chile y está cada suelo, cada espacio de suelo de Chile está mapeado. Y ahí está tu respuesta, porque de alguna manera tú ves la zona central y hay 50 y tantos colores distintos. O sea, no es un solo, o sea, son es montones. Entonces, si uno quiere ser súper, súper estricto, tienes que ir a estos pisos vegetacionales y decir, aquí había un bosque espinoso. O lo que sea. O aquí había y aquí por esta condición. Pero eso está transversalizado por muchas cosas finalmente en la práctica. Uno, por las ganas de la persona del que dice quiero un bosque, de que sea más esclerófilo que espinoso muchas veces. O sea, entonces va a tener muchas espinas, pero también vamos a poner con criterio de realidad, digamos, voy a poner algunos quillayes, etcétera, aunque aquí la proporción está un poco alterada. La exposición, de alguna manera, la hice en función de cómo sería Akira Miyawaki, si que fuera así, pero absolutamente como purista. Pero siempre hay una transversalización con la realidad, o incluso se transversaliza de otras maneras, así como súper concretas. Es que aquí pasa una sequía, me ha pasado en Pirque. Entonces aprovechemos la sequía, aunque estamos completamente en el plano y aquí no hubiese vivido un canelo, pongamos un canelo, pongamos una patagua, pongamos un maqui, porque hay una situación local que es particular. Entonces, claro, o en el MIM, por ejemplo, que estamos haciendo un gran bosque Miyawaki que va a alcanzar a tener hasta 2.400 metros cuadrados. Ese bosque fue solicitado por el MIM que fuera Miyawaki, pero que tuviera una distribución, o sea, que mostrara una cierta distribución norte-sur. La distribución que ellos pedían era bien extrema originalmente, era como ir desde muy al norte a muy al sur. Y nosotros, para hacer que el sistema sea más resistente y ser más fieles también un poco a la metodología, y porque los resultados van a ser mejor, lo acotamos. Entonces, la distribución va un poco desde la zona de la cuarta región, Coquimbo aproximadamente, hasta una zona centro-sur, hasta Rancagua, no más que eso, ¿ya? Porque sabemos que la tendencia además es justo lo contrario. Entonces, se habla hoy día, por ejemplo, de migración asistida. Es un concepto que se lo he escuchado a hartos ecólogos, gente que sabe mucho de estas materias, que algunos la defienden, otros no. Y la migración asistida es interesante porque se trata de traer semillas con genética del norte. O sea, traer plantas del norte y además traer plantas de acá, o sea, plantas que se dan acá, pero de genética nortina, más nortina. Por ejemplo,
Eso está completamente, la verdad, aceptado, o sea, qué sé yo, o sea, y es algo que es una súper práctica dentro de la restauración ecológica. Si acá hay peumos, pero los peumos de nuestra genética de aquí no está dando para resistir las actuales condiciones, vamos a buscar los peumos, las semillas de los peumos del norte. Por supuesto, porque en el fondo está adaptada a esa condición. Por cientos de miles de años también, en el fondo, esa semilla se adaptó a una condición... Es naturalmente, o sea, claro, es como los seres humanos, o sea, no sé, en la gente que nació y creció y sus generaciones pasadas vivieron en la altura, digamos, en, qué sé yo, no sé, Katmandú, no tengo idea, en la gente que vive en el altiplano, por ejemplo, que se sabe que tienen unos pulmones y una capacidad pulmonar distinta a los que viven en la costa. Entonces, esto es lo mismo. Un peumo que ya se acostumbró a recibir poca agua en el norte, esa semilla es mucho más eficiente acá. Tiene mucho más posibilidades hoy de resistir acá. Eso no es precisamente la migración asistida, sino que es una práctica que se está empezando a usar más fuertemente. Pero la migración asistida va uno más allá. Es traer plantas del norte, ¿ya? Con toda la diversidad genética que se requiere también, plantas más nortinas, por ejemplo, la coronilla del fraile, el Senecio, ya no me acuerdo cómo se llama, pero la coronilla del fraile, que es una planta que nosotros hemos ocupado en algunos de nuestros bosques, se trae para acá con diversidad genética, y se intenciona súper académicamente, muy científicamente, esto no es un proceso que podamos hacer nosotros en Bosco poniendo, sino que en el fondo es un proceso bien científico, y y empieza a aclimatar a que vivan aquí y de alguna manera sean las nuevas nativas, pero intencionado por el ser humano, ¿ya? Son las nuevas plantas porque de alguna manera, porque se dice migración asistida, porque la migración iba a existir igual, pero en un plazo mucho más largo, pero cuando la naturaleza colapsa tan rápido, la naturaleza no tiene tiempo de hacer esa transición, de hacer esa transición, de ir colonizando los espacios hacia el centro, en este caso, hacia el centro del país, desde el norte hacia el centro. Entonces nosotros como seres humanos, que somos además los causantes de ese colapso, tenemos ahí como una tarea que hacer, que es de alguna manera ir ayudando a la naturaleza a colonizar los espacios vacíos que está dejando la naturaleza, que se está muriendo acá. Eso es un poco. La consulta era con respecto, por ejemplo, si hay un terreno que tiene como mucha madera podrida. O sea, claro, tú decías que eso es como súper beneficioso para el crecimiento, pero ¿cómo se hace? Porque, por ejemplo, ya son varias ramas o varios troncos grandes de un diámetro, digamos, de 30, no, más, pero 30 centímetros, pongámosle, un poco más. ¿Se coloca encima de la tierra o se intenta buscar la manera de cómo destruirlo y que... O sea, tú le harías un gran favor si es que lo rompe. Por ejemplo, hay una no sé si han escuchado hablar de la agricultura sintrópica. Y la agricultura sintrópica, de alguna manera, es agricultura, o digamos, uno puede tener un huerto, pero que se intercalan plantas objetivo con plantas de biomasa. Y entonces, lo que se hace con las plantas de biomasa, que son plantas que crecen rápido, súper pioneras, se las va podando todo el rato, se podan. Si yo podo y lo dejo completo el tronco, por ejemplo, se usan mucho los eucaliptos para la agricultura sintrópica, los que están así. Si lo dejo completo, el proceso de descomposición va a ser más lento y el aporte que va a hacer ese nutriente que está en ese tronco va a ser más lento al suelo, o sea, va a haber un trabajo. Pero si hago como el corte de esas ramas, entonces va a ser mucho más rápido el procedimiento. No sé si de ahí te estoy un poco ayudando, pero en el fondo un tronco sirve siempre, a la naturaleza le va a servir, pero si tú puedes como fragmentarlo, quizás es aún mejor. Claro. El tema, por ejemplo, la maleza no sirve como en ese sentido, aunque esté muerta, o igual puede servir también para esto. La maleza, o sea, es que la maleza es un concepto demasiado amplio. Entonces, hay algunas herbáceas que generan daño, ¿ya? Porque ocupan nichos ecológicos de la naturaleza nativa, ¿ya?
Hay otros que pueden hacer una tremenda contribución. Una herbácea siempre, que una maleza, siempre está colonizando suelo, está trayendo más vida. Pero hay veces en que esa colonización es tan agresiva que le resta espacio o nichos ecológicos a otras plantas. Entonces, eso es súper delicado. Hay gente que defiende a rajatabla, digamos, la existencia, la defensa, es como la de las malezas porque son las colonizadoras, nosotros degradamos y... Bueno, pero tiene como, hay matices, o sea, no sé. Claro, pero mi pregunta era cómo se puede como destruir esa maleza para también Ah, utilizarla sí, como también, sí. material. Claro que sí. Tú puedes cortar y dejar ahí mismo. Cortar, chop and drop, Me acuerdo sí. haber visto unas escenas como de plantaciones de arroz, por ejemplo, en algún lugar más tropical, en que agarran la maleza y la hunden. La meten bajo la boca. Sí, no, la maleza, o sea, si tú la cortas y la dejas ahí, perfecto. Eso es como lo mejor que podría hacer es cortarla, ni siquiera extraerla. Cortarla y dejarla ahí, solo que va a volver a crecer. Así que si que tú tienes la paciencia para cortarla cada vez que crezca, perfecto. Eso es lo mejor que se puede hacer. O sea, la agricultura sintrópica consiste en eso. Es cortar, no se saca, sino que se corta y se deja, se corta y se deja. Si tú la extraes, lo que también puede ser bueno, beneficioso, pero al cortarla pasan dos cosas. Tú cortas y lo dejas y lo que quedó ahí encima del suelo se va a descomponer. Lo van a descomponer microorganismos. Entonces eso ya es una buena cosa. Y se va a ir enriqueciendo el suelo. Pero además al cortar, al podar algo, se poda abajo. Las raíces se podan también, la planta se equilibra. Y eso significa que el suelo también queda, en esa liberación de parte de sus raíces, el suelo queda también enriquecido porque esas raíces que están ahí también van a ser alimento para microorganismos que van a enriquecer también el suelo por debajo. O sea, tanto abajo como arriba se va produciendo esa descomposición dado por todos los microorganismos que habitan ahí. Muchas gracias. Lo último, en ese sentido, cuando sacas una planta, por ejemplo, al tiro colocas otra. Si, por ejemplo, en el centro se van como muriendo plantas. ¿Tú estás hablando del sistema Miyawaki? Sí. Nunca. No se hace nada con una planta que se muere. Da lo mismo. Da lo mismo. Sí. O sea, si nosotros a veces hemos repuesto porque han venido, por ejemplo, heladas muy grandes. Y eso ya fue una situación anómala que hizo, hemos repuesto plantas. Y siempre tenemos, pero no es necesario, o sea, en estricto rigor, así como la regla es que no es necesario. La excepción es que a veces sí tenemos que reponer, a veces por estética, porque una quedó ahí media expuesta, se nos murió la malva de cerro, así que vamos a reponer por esta, y es bonita, no sé, cosas así. Ya, muchas gracias. ¿Pregunta? Espérate, Juan. Bueno, muchas gracias por la charla, bacán, como aprender mucho. Me tinca que en zona central les debe pasar harto, como este tema de, al final, de interacción un poco con lo que ha ido pasando. Me imagino que, no sé, pino radiata, eucaliptus, hay como una postura o como una lógica, como, no sé, para relacionarse con este método Miyawaki al lado de un bosque pino, o pueden estar semifusionados, pueden coexistir. ¿Cuál ha sido tu experiencia un poco con eso? Que me tinca que algo que debe pasar mucho acá. Te voy a dar la peor respuesta posible. Dentro del equipo nuestro tenemos distintos, no sé, pues hay restauradores ecológicos de distintas líneas, ¿ya? Y hay algunos que defienden la existencia de los y otros que no. Entonces, no, pero mira, finalmente igual confluyen. Lo que pasa es que, claro, hay Francisco, que es nuestro ingeniero forestal y con harta experiencia en restauración ecológica, te diría que hay que sacar los eucaliptos porque la cantidad de agua que absorben es tremenda y bueno, y un largo etcétera. No dejan crecer cosas al lado, bueno, y te puede empapelar, digamos, con argumentos. Ahora, por otro lado, están generando sombra, están cubriendo algo, entonces pueden ser un elemento de transición. O sea, si tuviéramos la posibilidad de restaurarlo todo, digamos, que no existe esa posibilidad,
o de rehabilitarlo todo, lo que habría que hacer, creo yo, es una transición en que se les permita convivir ambos sistemas y después ir sacando, retirando a los eucaliptos. Cuando ya tienes árboles más crecidos que proyectan sombra y que hacen un beneficio, te puedes dar el lujo de sacar un árbol que es además son grandiosos los eucaliptos, o sea, son espectaculares, son un montón absorbiendo carbono como loco, están haciendo toda una contribución ecológica también, pero también tienen un lado B, que es que están chupando un montón de agua de las napas subterráneas, que le queda en poca disposición. Entonces yo creo que la mejor respuesta es como una transición y ver el caso a caso. No es, o sea, yo creo que lo peor que podríamos hacer es decir, se acabó, así como y hacer un barrido de todos los pinos. Y todo. Yo creo que hay que aprovechar también, si es que hay disposición a restaurar. Por ejemplo, he visto algunos casos de restauraciones que se han hecho justamente a partir de zonas que estaban intervenidas completamente por pino. Y lo que se hace ahí es ralear, no es sacar todo. Tú puedes ralear, dejar que entre luz y en esas zonas ir de alguna manera llenando el espacio o restaurando, pero tiene que ser una transición, la restauración ecológica, no esto es rápido. Pero por eso mismo también es súper acotado a espacios, nichos más acotados, ¿cierto? Más pequeños. La restauración ecológica es lenta y hay que tener paciencia. Y si tú partes con un proceso de restauración ecológica, tienes que tener en perspectiva que es probable que no lo vas a ver en su término, sino que es todo un proceso. Y yo creo que en ese sentido lo mejor es transicionar a ir remediando una situación que generó que ha generado muchos problemas, pero es lo que tenemos hoy. Es lo que está, entonces hay que saber, hay que trabajar con eso, sí. Oye, y última pregunta, por ejemplo, me imagino que esto genera como también una nueva como microfauna en el lugar, o sea, como de insectos y cosas. Sí. Eso está como, ¿tenéis como alguna noción de las cosas que aparecen con los núcleos que antes no estaban? Me encantaría tenerlo medido, es como de las grandes, porque yo creo que de las grandes consecuencias de un bosque Miyawaki es esa. No sé en medio de la ciudad, te mentiría si te dijera que en la mitad, si hiciéramos un bosque aquí, se va a llenar de biodiversidad. Yo creo que no, de hecho. O sea, siendo súper estricta, sería difícil que una mariposa viaje todo lo que tiene que viajar para llegar hasta un núcleo que está en la mitad de un desierto de cemento. Hay que generar corredores. Cuando se habla de los corredores biológicos, es eso. Tú tienes que generarle circuitos a la naturaleza para que se expanda, se despliegue por los espacios. Si no, no lo va a hacer. Sí te puedo hablar por este bosque, que está en una zona rural y que por lo tanto ese tránsito de los insectos es posible, digamos, es factible que lleguen. Es impresionante, o sea, es impresionante. Usamos muchos quebrachos, nosotros, la cena candoliana. Y la cena candoliana se asocia a una mariposa que se conoce como la mariposa del quebracho, que es una típica mariposa amarilla grande, que cuando florece el quebracho se llena y todo el verano se llena de estas mariposas amarillas grandes, porque es la mariposa que se asocia al quebracho. O sea, tú estás generando visiblemente un nicho de un refugio de biodiversidad, al menos para esas mariposas. Entonces, además de eso, por ejemplo, usamos nosotros harto, incluso más de lo que debiéramos, porque el ecosistema no tiene tantos, pero nosotros usamos harto, porque además es muy bonito el tabaco del diablo, la Lobelia excelsa, que tiene una flor roja, larga, un manjar para el picaflor gigante. El picaflor gigante es endémico de la zona central. Si se extingue aquí, se extingue en el mundo. Entonces, le estamos entregando alimento a ese picaflor. Y todos los primaveras, veranos, llega una familia de picaflores gigantes a vivir en mi casa y que se alimentan de ese tabaco del diablo y de otras flores que también les sirven. Entonces, tú estás entregando un nicho de biodiversidad, tú estás realmente atrayendo, sobre todo cuando estás en espacios conectados con la naturaleza. En la mitad de la ciudad, bueno, espero que lo planifiquemos. Ustedes tienen la misión de planificar mejor ahí las intervenciones, tanto de uso administrado por el ser humano como de lo que le queremos entregar a la administración de la naturaleza, cosa de que convivan ambos seres, no sé cómo llamarlo, realidades. Oye, un último comentario, pero es que dentro del último punto que tú decías de Bosco, que es como la parte
ética o la parte, porque había una parte de experiencia, una parte ética y una parte con experiencia también. Aquí hay un sistema por hacer crecer por la velocidad del bosque. Y cuando uno ve de repente individuos un poco más oxigenados, más separados, tú ves estructuras de árboles que son muy alucinantes, que creo que en este bosque tan tupido no se van a dar, supongo, porque van a estar todos, como uno ve los bosques de los eucaliptos, que son todas unas líneas hacia arriba, y no tienen esta Te invito a mi casa. Te invito a mi casa. No, mira, lo que pasa es que en un monocultivo de pino, por ejemplo, esta es la antítesis de un monocultivo. Entonces, al trabajar con todas las estratas, las plantas se van haciendo su espacio, sin duda van haciendo su espacio. En los pinos, además, los plantan, qué sé yo, a no sé cuántos metros de distancia uno. Acá tenemos esto, o sea, de verdad, estéticamente es la antítesis de un monocultivo, o sea, como visualmente toda la antítesis de un monocultivo. Es cosa de verlo ahí. Sí pasan varias cosas, y yo creo que faltan muchas más por describir en la medida que vaya pasando el tiempo. Al principio todo crece abundante y exuberante y va más o menos todo a la par, y entonces se ve muy homogéneo. Es como, pero luego, cuando los árboles empiezan a crecer más, porque los arbustos tienen una cierta altura y hasta ahí llegan. Cuando el árbol sigue creciendo, entonces ya tienes una estructura distinta. Es como árbol, arbusto, ya. Y además abajo hay herbáceas, etc. Y entonces se va generando visualmente ya hay una estética distinta. Pero además, con el paso del tiempo, a medida que va habiendo más árboles, más sombra, ¿ya? El bosque, estoy hablando del bosque que tengo ahí está de 2 años y medio, hoy día tiene 4. Va a pasar otra cosa. Mientras más sombra hay, más plantas pioneras van a ir desapareciendo o van a perder fuerza al centro. Entonces, aquí, en se va raleando. Aquí, si ustedes ven, es absolutamente impenetrable. Hoy día también es impenetrable, pero es visible. Yo, si es que estoy, porque este bosque tiene un centro, que es de hecho. Tienes como un Ese. En este espacio de centro, en esa época, por ejemplo, ahí ya el estado de un año y tanto, algo así, o en la foto, la última que estaba dentro, si tú miras para el otro lado, no ves nada. Hoy ya ves al otro lado, porque ya los árboles están dejando sus troncos y tienen la estructura, la parte, las hojas, claro, toda la estructura de hojas está más arriba. Entonces, y si tú vas a los bosques, por ejemplo, las quebradas aquí en la zona central, pasa exactamente lo mismo. O sea, los peumos tienen la estructura de las hojas, está arriba, y son troncos pelados abajo. ¿Ya? Entonces se va mutando un poco y yo creo que va a seguir mutando, y mientras más sombra haya, menos arbustivas pioneras van a haber. Y ahí tiene sentido uno cada pico. Y ahí tiene sentido un árbol por metro cuadrado, sí, podría ser. Sí. Dime. ¿Cómo lo hacen ya cuando está todo plantado con el tema como de los pesticidas o... Nada. Por ejemplo, no sé, en Valdivia hay como una plaga de caracoles que se comen todas las plantas. Entonces, no hemos tenido o sea, mira, no te puedo decir que sea, mira, los sistemas nativos y así de como corpulentos y como solventes, se podría decir, son más resilientes. ¿Completamente resilientes? No lo sé. No nos ha tocado nunca una plaga de nada, entonces Claro, o sea, en el fondo, o sea, se hace mucho más resistente cuando hay más diversidad, es mucho más la resistencia a las plagas, etc. Ahora, si se trata de una plaga de caracoles exóticos llegados de, no tengo idea, que ha pasado ya mucho, en el fondo, que llegan de no sé dónde, de África, que hay veces que la naturaleza no tiene los mecanismos para defenderse, no lo sé. Entonces, no lo hemos vivido, pero pasan esas cosas. Hoy día, por ejemplo, en Pirque, yo cuando era chica en Pirque, existía siempre el abejorro rojo, gigante, el abejorro más grande del mundo, de hecho. Una maravilla, o sea, estaba lleno de abejorros. Nunca, hace mucho tiempo, que nunca más lo vimos, desapareció completamente. Eso es impresionante. O sea, extinguimos un abejorro nativo
en la zona central porque introdujimos abejorros exóticos. Trajeron el abejorro, el Bombus terrestris, que es un abejorro europeo, para polinizar no sé qué diablo, y quedó la embarrada. Y el abejorro europeo, que es el que hoy día se ve, más, junto con otros, hay todo tipo de abejorros, tenemos una tremenda cantidad de abejorros, todos exóticos, ya no está el nativo en el fondo. Y ese abejorro europeo le quitó el nicho ecológico al abejorro nativo. Destruye, incluso entre las cosas que hace, es que destruye las plantas de las que el abejorro nativo se alimentaba. Les rompía, entonces, en el fondo, comía y la destruía para que otro más se pudiera alimentar. Hoy día el abejorro rojo, el chileno, se puede observar poco en el sur. Es probable que se extinga. Entonces, esas cosas son graves porque ese abejorro tiene asociado a su vez todo un circuito de plantas, de vida, claro, polinizaba plantas que ya no vas a poder polinizar por ese abejorro, quizá, bueno, y así un largo etcétera. Muchas gracias por la visita, gracias por todas las preguntas y por también mostrarnos cómo a partir de un método cómo podemos cambiar y cómo podemos aportar y cómo todo esto puede ser una herramienta que nosotros como arquitectas y todos podamos usar. Así que muchas gracias por venir, un aplauso y muchas gracias. Gracias, Cabri. Gracias.